El término integración económica hace referencia al proceso mediante el cual dos o más países van eliminando entre ellos las distintas barreras económicas que pudieran tener, de tal forma que las transacciones económicas nacionales e internacionales tienen cada vez menos diferencias a medida que avanza el proceso de integración. Aunque teóricamente podrían darse un proceso de integración económica mundial que condujera a una economía mundial integrada, los procesos de integración por razones políticas y económicas implican a un número más o menos reducido de países, de ahí que hablemos del proceso de integración económica regional. Antecedentes. Ya hace varios siglos atrás existían ideas integracionistas y de cooperación entre países, especialmente entre aquellos que comparten un territorio continental en común. En las últimas 5 décadas del siglo XX, los fenómenos de integración se han hecho más comunes. Características como la creciente globalización, sobre todo en la década de los 90, acompañada de un modelo económico de libre mercado, el cual se nutre del intercambio entre países, ha hecho necesario adoptar medidas tendientes a mejorar la posición negociadora entre ellos. Esto último se ha logrado por medio de los procesos de integración regional, que permiten a los países negociar como bloque. Los casos más conocidos en la actualidad son Mercosur, NAFTA y la UE. Modalidades de procesos de integración económica. En un sentido coloquial, la palabra integración significa unir partes en un todo. Sin embargo, el término de integración económica no es tan claro y exige alguna matización. En concreto, vamos a detenernos en las distintas modalidades de integración económica existentes hasta culminar en plena integración. Número 1. Área del libre comercio. Un área de libre comercio es la modalidad menos avanzada de integración económica, mediante la cual dos o más países eliminan entre ellos los obstáculos de todo tipo al comercio de bienes, incluidas las barreras arancelarias, pero frente al resto del mundo continúan manteniendo cada uno sus propios aranceles. Por ejemplo, la Asociación Europea de Libre Comercio, AELC o EFTA por sus siglas en inglés, el Mercado Común del Sur o Mercosur, el Tratado de Libre Comercio de América, TLC o NAFTA en sus siglas del inglés, o la Comunidad Andina, CAN, son ejemplos de áreas de libre comercio. 2. Unión aduanera. La unión aduanera constituye una fórmula más avanzada de integración económica que el área de libre comercio, y viene a resolver las complejidades técnicas y burocráticas asociadas al problema del país de origen presente en el área de libre comercio. Una unión aduanera añade al área de libre comercio el hecho de que los países que la forman no se limitan a eliminar las barreras arancelarias que obstaculizan el comercio entre ellos, sino que además establecen un arancel común frente al exterior. Por ejemplo, la Comunidad Económica Europea, en su formación del Tratado de Roma de 1957, y el Mercosur constituyen ejemplos de la unión aduanera. Número 3. Mercado común. Un mercado común es una forma de integración económica en la que dos o más países, además de formar una unión aduanera, adicionalmente permiten el libre movimiento de los factores productivos entre ellos, es decir, establecen libertad de circulación del capital y del trabajo. Aunque la Comunidad Económica Europea habitualmente se denominó Mercado Común Europeo, en realidad constituyó exclusivamente una unión aduanera, ya que se alimentaron las trabas comerciales discriminatorias entre los Estados miembros, a la vez que se fijó un arancel común frente al resto del mundo. Esto es un claro ejemplo del mercado común. 4. Unión económica. La unión económica es una forma de integración superior a la del mercado común, que añade armonización a las políticas económicas nacionales en un intento de eliminar la discriminación que puede producirse por diferencias en dichas políticas. Una unión económica plena se alcanza cuando los países miembros unifican sus políticas económicas, incluidas la monetaria y la fiscal, así como las políticas comerciales y de circulación de factores productivos. Podemos verlo reflejado en los países de la Unión Económica y Monetaria, pues no solo han apostado por constituirse como una unión económica y así obtener plenamente los beneficios de esta, sino que también han considerado conveniente que vaya acompañado de la unión monetaria, logrando el establecimiento de una moneda única. Objetivo de las barreras arancelarias y no arancelarias. Las barreras arancelarias se refieren a la imposición de impuestos a los artículos importados con el objetivo de hacerlos más caros que el producto nacional e incrementar la competitividad de los productos domésticos. Este tipo de impuestos se denomina en aduanas como arancel. Los aranceles se clasifican en varias clases. Arancel ad valorem. Este se impone por un porcentaje fijo sobre el valor monetario de la mercancía en aduana. Arancel específico. Se establece por el volumen o cantidad de la mercancía sin importar su valor en dinero.
Arancel mixto es lo que está compuesto por un arancel ad valorem y un específico que graban simultáneamente la importación. Arancel cupo. Este es aplicado a una determinada mercancía mediante un acuerdo comercial donde si llegan a rebasar un tope determinado se deja de aplicar el arancel preferencial. Arancel estacional. Es el que establece en determinadas temporadas del año y se incrementa conforme la demanda aumenta. Arancel prohibitivo. Es un arancel que puede llegar a ser demasiado alto que hace imposible que el mercado meta sea atractivo. Importancia de los procesos de integración económica regional y sus efectos. En las últimas décadas se han producido un aumento importante de los procesos de integración económica regional, en especial en lo que se refiere a la constitución de bloques comerciales. A principios del año 2000, casi la mitad del comercio mundial se ha desarrollado en el interior de bloques comerciales en funcionamiento. Toda esta proliferación de acuerdos comerciales debe de llevar a plantearse hasta qué punto resulta conveniente. Si comparamos el establecimiento de bloques comerciales con una política de libre comercio, la valoración que podemos hacer es claramente negativa. Es por eso que analizaremos las ventajas y desventajas de la integración económica. Ventajas de la integración económica. 1. Avances en el proceso de industrialización y obtención de economías de escala. 2. Atenúa tensiones de los países limítrofes. 3. Incrementa la capacidad de negociación conjunta. 4. Impulsa la tendencia de unificación. 5. Fortalece los procesos democráticos. Desventajas de la integración económica. 1. Decaimiento del comercio e incumplimiento de compromisos. 2. Heterogeneidad de las estructuras económicas de los países de la región y falta de equidad en la distribución de costo y beneficio. 3. Heterogeneidad de los regímenes políticos durante los procesos y falta de estabilidad en las políticas económicas. 4. Falta de suficiente apoyo político. 5. Insuficiente participación de la población en la integración y falta de consideraciones en los planes nacionales. Conclusión. Es necesario reconocer que la integración económica es posible gracias a la voluntad por parte del poder político de cada uno de los países que se hacen partícipes dentro del proceso de integración. Lo anterior nos lleva a afirmar que la integración es un proceso esencialmente político. Siendo esto último un elemento que está presente durante todo el proceso integrativo, independientemente del grado al que se llegue o se quiera llegar, brindando un sinfín de beneficios para el ajuste de las barreras arancelarias y no arancelarias, expandiendo el mercado de cada país, haciendo que fluya la economía internacional.